Y vamos a ver lo que dice Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Cuando estén allí digan aleluya. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Léanlo ustedes, pero en alta y fuerte voz. Aleluya. Tomen asiento en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, dando alabanzas a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, hoy estaremos dando, con la ayuda del Señor, la primera parte de lo que se ha titulado La revelación de las primicias. Diga eso conmigo, la revelación de las primicias. Vamos a hablar en el nombre del Señor Jesucristo sobre este tópico tan importante, y tenemos una serie amplia que se llama El Plan Financiero de Dios. Solamente hemos entregado 2 mensajes sobre ello, donde hablamos de los 7 pecados financieros, y ahora estamos continuando de alguna manera en esta serie como tal, pero enfatizados o enfocados en la revelación de las primicias. Muy hermoso de la Biblia, que aparece en el libro de los Salmos, capítulo 65, el texto número 11. Ese texto es un texto tan especial que cuando lo leemos, creo que todos de alguna u otra manera desean que eso se haga realidad en ellos. No obstante, cuando usted lee tanto el contexto como el contexto bíblico en general, las bendiciones de las que habla aquí es de aquellos que han entendido quién es primero en todos. Y sabemos que nuestro amado Señor Jesucristo es el primogénito, es el primero, es el que tiene la preeminencia en todo lo que nosotros somos y en todo lo que nosotros poseemos. El libro de los Salmos 65:11 dice: tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. La versión DHH dice: tú colmas el año de bendiciones, tus nubes derraman abundancia. Recuerde, querido hermano y aún querido amigo, que de quien proviene, según Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto, es de el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El pastor Jorge Mendizábal decía 3 cosas que reafirman lo mismo, y yo llego a una conclusión con ello. La primera cosa que él decía en una ocasión es que Dios es el dueño de todo. La segunda es que todo lo bueno procede de Dios. La tercera es que todo lo que somos nosotros y poseemos en realidad le pertenece a Dios. De manera que concluyo con lo siguiente, y es que en otras palabras, usted y yo no somos dueños reales de nada. Hay un solo dueño, según el Salmo 24, cuando dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Incluso usted y yo no somos dueños ni de nuestra propia vida. De manera que nadie tiene comprado su vida aquí en la tierra, su estadía aquí en la tierra. Así que, amados hermanos, cuando el texto sagrado dice que hay alguien que corona el año de bendiciones o el año con los bienes, está diciendo que es el único que tiene potestad para hacer eso, y es nuestro Dios. Y nada más hermoso que entender la revelación de las primicias, porque así como cada domingo, cada primer día de la semana, la gente de Cristo, la gente del Señor, incluso desde la época de la iglesia primitiva, se ha reunido dedicando esa primicia de la semana, el primer día de la semana, el día domingo, el día muy crucial en la celebración del culto, desde la misma iglesia primitiva.
Lo hace entendiendo que cuando uno dedica a Dios lo primero, entonces todo lo demás será bendecido. Porque si Él es primero, se aplica la palabra que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Esta mañana les hice 12 preguntas claves a los adolescentes y titulé la primera parte de la enseñanza: los adolescentes responden. Y me quedé sorprendido con sus respuestas. Pero bueno, aparte de que tocamos varios tópicos, usé Mateo 6:24 para decirles 7 cosas claves que aparecen allí. En Mateo 6:24 hasta el versículo 60 del Mateo 6, desde el versículo 24 hasta el versículo 34, la palabra del Señor muestra 7 cosas importantísimas. Número 1, se las resumo, no las voy a leer todas, pero usted puede tomar nota. Mateo 6:24 hasta el versículo 34. Y usted va a encontrar 7 cosas. En el primero, en el versículo 24, usted encuentra que Dios le está declarando que debe haber uno solo que sea el Señor de su vida. Dice: no pueden servir a Dios y a la riqueza. Lo que está diciendo con eso es: no que sea malo tener riquezas, no que sea un problema tener riquezas. Abraham, según Génesis 13, no era rico, él era riquísimo. Job era el más rico de los más ricos entre los más ricos. Porque una cosa es ser rico entre pobres, pero otra cosa es lo que dice el texto: el más grande de todos los orientales, el que tenía más de todos los que más tenían. Y era un hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, y recto y temeroso de Dios. Y su postrer estado tuvo el doble de bendición de lo que tenía al principio. De Génesis 1, de Job 1 a Job 42, usted ve el doble de bendición. Vemos cómo había mujeres pudientes que servían a Dios con sus bienes, dice la Biblia. A Jesús lo servían con sus bienes. Pero un detalle muy interesante es que lo primero que el Señor destaca es que cuando alguien no tiene claro quién es el Señor de su vida, y en lugar de que el Señor sea Teos o Dios, el Dios de su vida, y en lugar de eso es Mamón o Mahmón, donde se traduce riqueza, si su Dios es Señor dinero, usted está en problema. Pero si su Dios es el dueño del dinero, porque dice la Biblia en Ageo que Él es el dueño de la plata y del oro también, entonces las cosas son diferentes. Cuando alguien ha entendido ese primer código de éxito y de prosperidad en la vida, entonces va a entender que si Dios es el primero, entonces usted no va a vender su alma ni cambiar su eternidad por un plato de lentejas, ni la materia que se acaba y se termina. Usted trabaje, usted prospere, haga empresa, crezca, sea emprendedor. Le animo para que lo haga, pero siempre que el Dios de sus finanzas se llame Jesucristo de Nazaret. Número 2, en Mateo 6:25 dice: no se afanen por las 3 cosas más importantes de las cuales el Señor habla. Él habla de la comida, Él habla de la bebida y Él habla del vestido. Diga: comida, bebida y vestido. Y Él dice que hay personas que al no entender el código de que Dios es el dueño, entonces si Él es el Señor de mi vida, Él también tiene el poder para darnos no solamente comida, sino también bebida, y no solamente comida y bebida, sino también vestido. Pero cuando alguien se desenfoca de esa realidad, entonces se aterriza e incluso pierde los pocos añitos de vida que tiene aquí en la tierra, buscando riquezas, buscando vestido, buscando comida, buscando bebida, y se desenfoca del Dios de su vida, y por ende se pierde él, se pierde su comida, se pierde su bebida y se pierde su vestido también. Pero qué lindo es cuando nosotros tenemos un Dios que es nuestro Señor, y Él nos da comida, nos da bebida y nos da vestido, hasta para sobreabundar, y de manera que podemos también ayudar a otros. Número 3, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. El versículo 26, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Está diciendo, si Dios se encarga de cuidar las aves. Hace unos días estaba donde mi padre, le compré algunas galletas, llegaron varias palomitas, y esas palomitas sí que comen bastante, porque les compré varios paquetes, y era como que yo no tirara nada. Ellas venían y como que ellas tienen un código y empiezan a llegar más y más y más y más y más y más.
Y ellas no se llenaron. Yo les di lo que más pude y seguían, venían por más, por más, por más. Ese día dije, Señor, este día tú me mandaste alimentar a tus palomitas, a tus aves. Pero el texto es, ¿no valen ustedes más que las aves? Claro que sí, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y si Dios es el Señor, Él te da comida, vestido, bebida, y Él te recuerda que tú vales más que toda la plata que tú tienes. De manera que la Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo en dinero, material, pero pierde su alma? No le serviría de nada. Número siguiente, el versículo 27 dice, ¿y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura 45 centímetros? Eso es un codo, la medida que va de aquí a aquí, 45 centímetros. Está diciendo, ¿quién puede? Es más, no hace falta medir 45 centímetros más. Porque si una persona dice, yo me siento bajita porque mido 1,55, con 45 centímetros ya está gigante, ya de 2 metros, ya no hace falta. Entonces, hay asuntos en la vida en los cuales mucha gente se enfoca y se afana que no se pueden cambiar. Pero hay asuntos en la vida que solo Dios tiene control sobre ellos. Y por eso quien puso a Dios como su Señor sabe que Él le da comida, bebida y alimento, y además sabe que vale mucho más que lo material. Entonces llega a la conclusión de que aún de las cosas que a Él lo aterran en un momento y lo afligen, porque hay gente, es normal, aquí hay gente muy trabajadora, muy laboriosa. Este servidor no solo trabaja en lo espiritual, también tengo muchos tipos de trabajos, como docente, como profesor, como escritor, como poeta. Hago muchos tipos de funciones, muchos tipos de trabajos, pero quiero decirle, amado hermano, que cuando uno entiende quién es primero en la vida, quién es el Señor de la vida, entonces hay cosas que no vale la pena perder tiempo afligiéndose. Hay gente que se deprime, se llega hasta enfermar pensando en cosas que no puede cambiar, pero cuando usted le da la gloria a Dios y lo pone primero en sus finanzas, entonces usted sabe que Él se encargará de cosas que usted no puede cambiar, ni siquiera puede comprar con todo el dinero del mundo. Dígale que está a su lado, hay cosas que el dinero no puede comprar. Decía el viejo pensamiento, pero muy afamado, que usted puede comprar con dinero un colchón y una cama extraordinaria, así sea de oro, pero no puede comprar el sueño. Usted puede comprar toda la medicina del mundo y pagar los mejores médicos del mundo, pero no puede comprar la salud. Usted puede comprar todo tipo de cosas y puede tener casa, carro, beca, salud, dinero, amor, etcétera, y aún así no poder comprar la felicidad y el gozo que solo proviene del Señor. Porque solo la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ellas. Así que este es el código. Enfóquese en Dios y Dios le llevará a tener paz aún en medio de la tormenta. El que ha aprendido a ser agradecido con Dios es al estilo Pablo. Él le da gloria a Dios en abundancia, pero también en escasez. Y se goza con una agüita de panela, pero también con una tremenda, no sé cuál sea su plato favorito, un buen plato de cuy, como también un buen langostino o buena comida, la que sea, así sea comida occidental u oriental. Pero el punto es que usted da gloria a Dios en todo tiempo. El siguiente aspecto es que él dice, no se afanen por el vestido. Él les dice, los lirios del campo crecen, no trabajan, no hilan, pero ni aun Salomón, con toda su gloria. Salomón era uno de los hombres más ricos de toda la historia bíblica. Un hombre muy ungido en esa área para hacer riquezas. Pero dice, y aún la hierba que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Hay flores maravillosas. Por ejemplo, se dice que las flores más bellas que hay son las begonias. Y hace unos días una hermosa familia de la congregación nos regaló unas hermosas begonias. Las begonias son de las flores más bellas que hay, los colores más tremendos que hay. Pero cuando fuimos a investigar cómo tratar las begonias, cómo cuidar las begonias, decía, número 1, no apto para principiantes. Y nosotros no tenemos experiencia en plantas. Número 2, son tan hermosas pero tan delicadas. Porque dice, no, mire qué clase de consejos daban. Decían, no la ponga mucho a la luz, pero tampoco en lugar muy oscuro porque la planta se resiente. Si usted la pone donde le da viento, se enferma. Y si no le llega viento, también se enferma. Si usted le pone el abono muy cerca a la raíz, se puede morir la planta. Si se lo pone muy lejos también. Entonces uno dice, ¿pero dónde lo pongo?
Y luego dice, si le pones poca agua se muere, y si le pones mucha también se muere. Aquí hay un hermano que es experto en botánica, en esos aspectos, y me llamó la atención que era tan hermosa, pero lamentablemente nos vivió poco tiempo. Ni con oración ni con ayuno se levanta, porque esa es su corta vida. Y amados hermanos, aún el Señor dice, hay vestidos de las plantas y de las flora y de los lirios y de las flores que ni siquiera el más rico puede vestirse tan hermoso como una planta que escasamente vive 1 o 2 o 3 semanas. Pero amados hermanos, lo que Él les está diciendo, si Dios las viste, ¿no hará con ustedes mucho más, hombres de poca fe? Diga al que está a su lado, espero que no te estén hablando a ti. Les está diciendo, no se afanen diciendo, eso no significa que sea un irresponsable, ni un vago, ni que deje el trabajo. No, lo que está diciendo es que no se desespere, qué comeré, qué beberé, qué vestiré, porque los gentiles, es decir, los que no conocen de dónde viene la provisión, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Como lo decía mi hermana ayer, nuestro Dios no es indiferente de nuestras necesidades. Ello incluye también las necesidades económicas, la manutención. Número 6, mas buscad primeramente, ahí está la primicia, el reino de Dios y sus códigos, su justicia, sus principios, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo he aprendido tantas veces de experiencias propias y de experiencias de otros y de la Biblia y de la revelación y la misma realidad, y la razón misma nos lleva a entender eso, de cómo cada persona que empieza a darle primero a Dios, aún su tiempo. Hay gente que dice, yo trabajo el domingo porque es que en semana no alcancé a vender, me fue difícil, y algunos dicen, no, voy a quitar esto, voy a dejar de ir el domingo allá y más bien me voy a consagrar, voy a entregarle mi vida, mi día, mi semana al Señor. Y amados hermanos, no uno ni dos, sino cientos de personas dicen, cuando empecé a hacer eso, empecé a vender y a prosperar más de lo que hacía cuando me pasaba mañanas enteras, perdía el culto, perdía hasta clientes y perdía todo porque no estaba trabajando bajo los códigos del reino de Dios. Primero Dios, diga, Dios es primero. Y por último dice en el versículo 34, la séptima cosa es, no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana tendrá su afán, basta cada día su propio mal. Lo que está diciendo es, entréguele lo primero de su día al Señor, que del resto se encarga Él. Si usted le entrega su presente a Dios, Dios se encarga de su futuro. Si usted se encarga de las cosas de Dios, Dios se encarga de sus cosas, que tampoco usted puede hacer mucho por muchas cosas en su propia vida. Así que mis amados hermanos, ¿cuántos deseamos realmente? Y aquí se requiere un amor sincero, porque a veces hay iglesias o personas o personajes que tienden a tener un grado de hipocresía en cuanto a finanzas se refiere. Cuando les preguntan cosas como estas, ¿cuántos quieren prosperar? No, yo solo quiero que Dios me lleve al cielo. ¿Cuántos quieren bendición económica? No, pero amados hermanos, cuando alguien entiende que el Dios nuestro no solo es capaz de bendecir tu espíritu, sino también tu alma y también tu cuerpo, es porque Él también tiene código de bendición para que tú seas próspero y no seas una vergüenza en el evangelio, sino alguien que inspire a otros y diga, yo también quiero ser como ella, yo también quiero ser como Él. Abro un paréntesis aquí para testificarle, para que no haya malos entendidos. Aquí hay un anciano muy amado, que es mi hermano Segundo Araujo, mi padre. Él es una persona que tiene un trabajo humilde, sencillo. Alguna vez un hombre rico se le acercó en su lugar de trabajo y le dijo, ¿eres feliz con lo que tienes? Con este trabajo, vendiendo dulces y esto, ¿eres feliz con esto? Y él le dice, claro que soy feliz, porque el gozo que tengo yo me lo dio el Señor. Él me dio ese gozo. Y esta persona era una persona pudiente, una persona influyente, una persona importante. Pero amados hermanos, la verdadera bendición y el verdadero gozo en el Hijo de Dios nace y surge más allá de las condiciones del momento, y Él inspira a otros. Y amados, allí
vendiendo lo que vende, trabajando en la esquina donde trabaja. Siendo así, Dios le ha provisto de casa, Dios le ha provisto de tanta generosidad, hasta para dar a otros. Hay gente que es pobre y agarrada. Hay ricos, pobres y agarrados también, pero pobre y agarrado. Pero hay gente que aunque no tienen lo que otros tienen, pero sí tienen un corazón bien grande para dar. Y por eso ha sido tan bendecido. Porque cuando alguien ha entendido la bendición de dar, entonces nunca va a abrir la mano solo para recibir, sino también para dar. Porque así como para recibir hay que abrir la mano, para dar también hay que hacerlo. Y yo doy gloria a Dios porque a través de Él he aprendido lo que es el código de la generosidad. Y a través de mi madre he aprendido el código del ahorro. Porque mi mamá también con su negocio humilde y todo el asunto, y a veces en mi adolescencia, cosas de adolescentes que uno se anda metiendo en líos y luego va donde la mamá. Y mi mamá siempre sacaba por ahí, yo no sé de dónde, siempre tenía sus rollitos por allí guardaditos. Yo decía, mi mamá, ¿de dónde saca todo esto? Porque con mi padre hemos hablado de eso. Es una mujer que en su sencillez, en su humildad, pero tiene una capacidad de ahorrar, de administrar. Y amados hermanos, cuando usted aprenda aplique esos códigos de los que le voy a mencionar hoy a modo de introducción, esto le va a servir a usted no solo para su vida práctica, sino también para su vida espiritual. Ahora, ¿cuántos quieren entonces que Dios corone su año con bienes? ¿Cuántos desean que Dios colme su año con bendiciones? ¿Cuántos quieren que las nubes de la bendición destilen grosura y derramen abundancia sobre ustedes? ¡Claro que sí! Todos deseamos eso. Pero aquí es donde vienen los códigos de los cuales voy a hablarle. Porque aún cuando usted aplique los principios de ofrendas, diezmos, votos, primicias, y aunque los aplique fielmente, si usted no aplica todo el conjunto bíblico de lo que es la capacidad de cómo administrar correctamente, usted va a tener problemas en las finanzas. Y vamos a verlo. Lo digo porque lo he vivido, lo digo porque lo estoy viviendo, lo digo porque lo he experimentado. Escribí una frase que resume estos principios de una manera práctica. Cuando diezmamos como un acto de fe y alegría, reconocemos que Dios es primero, incluso en lo material. Porque hay muchos que creen que Dios es primero, pero por allá en lo espiritual, pero no en lo material. Pero si Dios no le provee a usted, usted no tiene ni lo espiritual ni lo material tampoco. Dios es primero, incluso en lo material. Número 2, cuando ofrendamos como un acto de gratitud y voluntad, reconocemos que hemos recibido para dar y no para acaparar. No confunda ahorrar con acaparar. Número 3, cuando damos primicias como un acto de generosidad y amor, reconocemos que Dios nos ha bendecido para bendecir. Y yo digo amén a eso también. Principios infalibles del dar. Lucas 20, 24 al 25, y una moneda que usted la puede buscar por allí que se llama el famoso denario, que tenía la cara del César, del más relevante hombre de la época. Pero en Lucas 20, 24 al 25 dice que en una ocasión se acercaron a Jesús para hacerle cuestiones sobre el tributo, sobre asuntos financieros, y él les dice, muéstrenme la moneda. Y luego dice, ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Yo olvidé pedirles que la pusieran allá en la pantalla, pero usted la puede buscar allí, la moneda de denario, es tremenda. Pero mostradme la moneda, ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Ellos dijeron al responder, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Note que Jesús les está dando en la cabeza en varios aspectos, porque ellos pensaban que César es Dios soberano. Y el Señor les dice, señores, Él es muy César y todo, muy presidente, muy gobernante, muy potente, muy gobernador, muy hombre influyente, muy emperador, muy augusto, que es excelente, lo que sea. Pero Él les dice, Él tiene sus limitaciones.
Empezando porque no es Dios, porque Él les aclara a César lo que es de César, pero luego les dice a Dios lo que es de Dios, porque solo hay un Dios y no es el César. Número 2, Él les está diciendo, hay asuntos que le pertenecen a Él por derecho, ok, por autoridad, porque noten, cuando en la época de la ley se dio la ley del diezmo, se hizo porque la nación de Israel se manejaba como una nación. Pero el diezmo no surge en una nación, sino en un hombre de fe llamado Abraham, mucho antes de la nación. Y por eso no es lo mismo manejar la iglesia que Israel. Israel es catalogada como nación, la iglesia es catalogada como el cuerpo de Cristo. Y por eso en la iglesia no existe la ley del diezmo, sino que cuando alguien lo hace de corazón, con gratitud, con fidelidad, con amor, con fe, porque sabe que pertenece a un reino superior. Pero Él les dice a Dios lo que es de Dios. ¿Y de qué estaban hablando en el contexto? No estaban preguntándole de alabanza, ni de canto, ni de oración. Le estaban hablando de lo monetario, de lo financiero. Hay muchos cristianos que dicen, yo soy cristiano, yo amo a Dios, yo le entrego mi alma hasta mi cuerpo, pero eso sí, mi dinerito no. ¿Y quién dijo que es tu dinero? Si tú y yo solamente somos mayordomos, sacuda un poquito al que está a su lado y dígale, tú y yo solamente somos mayordomos. Nada más que mayordomos. Un principio en la Biblia, escuchen esto, todo principio en la Biblia está relacionado a una ley espiritual, es decir, algo que se cumple porque está ligado a la voluntad y al mandato o decreto de Dios. El rey soberano, el bendito rey soberano. Es decir, toda ley financiera se cumple. ¿Por qué? Porque hay un decreto del bendito rey soberano que hace que se cumpla. Por ejemplo, la ley de la siembra y la cosecha. Si se siembra, se cosecha, y se cosecha lo que se siembra. Usted no puede cosechar limones si siembra papas. Usted no puede cosechar papas si siembra lentejas. Usted debe cosechar lo que siembra. Quien aplica estos principios indudablemente verá los resultados, pues estos principios son infalibles. Los principios financieros del diezmar, ofrendar y dar primicias son principios de bendición. Pero, escuche esto, hay gente que diezma, ofrenda, da primicias y hasta da votos, pero no aplica algo más que se llaman las pautas o los esquemas o los patrones de una verdadera mayordomía financiera. Voy a explicarle, todo principio debe estar acompañado de patrones, pautas o esquemas correctos de manejo. En cuanto a la mayordomía financiera, algo muy cierto es que Dios es nuestro proveedor. Por algo la Biblia habla de Jehová Jireh, Jehová nuestro proveedor. El rey David, en Primera de Crónicas 29:14, en la Nueva Biblia Viva, dijo: pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que se nos permita darte cosas? Todo lo que tenemos ha venido de ti y solo te damos lo que ya es tuyo. David la tenía clara, diga, David la tenía clara. La tenía tan clara que él en algún momento dijo, pero ¿cómo así que yo le doy a él si en realidad todo lo que tengo es de él? En ese sentido, todo lo que tenemos, dice, ha venido de ti y solo te damos lo que ya es tuyo. Ahora bien, esto nos deja claro que Dios es quien nos sostiene y nos bendice, no para acaparar, sino para bendecir. Diga, mi Dios me sostiene. Diga, mi Dios me bendice. ¿Para qué te bendice Dios? Para bendecir. Dios nos da para que demos. Dios nos prospera para ser canales de bendición para otros. El salmista David dijo: joven fui y he envejecido y no he visto justo. La palabra justo, otras versiones la traducen como honrado, alguien que maneja honradamente sus finanzas. Desamparado, eso otras versiones dicen en miseria, ni su descendencia que mendigue pan. Aún así, queridos, debemos saber que es menester ser sabios administradores de las finanzas que Dios nos da.
sabiendo que no somos dueños del dinero, sino administradores y nada más. Aparte del principio infalible del dar, en que nos centraremos en esta etapa de enseñanza, la revelación de las primicias, también debemos practicar algo. Hay 7 cosas prácticas, no puedo ahondar en ellas, solo se las menciono para que usted sepa que usted no solamente debe ser organizado, porque recuerde que usted no solo tiene un Dios generoso, sino también un Dios organizado. Y hay gente que no ha sido fiel en sus diezmos, ofrendas, primicias y votos porque no es organizado en sus finanzas. Y cuando uno aprende a ser organizado, además de tener un Dios generoso, sabe dar, pero también sabe ser organizado en lo que hace. Noten esto, hay 7 cosas que debe tener en cuenta todo aquel que quiere tener una bendición financiera. Número 1, aplicar la cultura del ahorro para tiempos de crisis. ¿La cultura de qué? Del ahorro para tiempos de crisis. Hay mucha gente que no hace esto y por eso viven en más crisis cuando llegan las crisis, porque nunca ahorran. Número 2, aprender a realizar lo que se llama presupuesto. ¿Hacer qué? Presupuesto. Pero hay algunos que no hacen presupuesto, sino por supuesto, es decir, todo lo que viene lo dan, lo sueltan y nunca hacen un presupuesto y por tal razón viven en quiebra financiera. Dan más, gastan más de lo que entra y finalmente no tienen un orden en sus finanzas. Número 3, aprender a hacer buenas inversiones, aprender a ser sabio a la hora de hacer un negocio, en asuntos de salud, en asuntos de seguridad. Debemos invertir en eso. Muchos cristianos son descuidados o somos descuidados en muchas de esas cosas. Muchos incluso a estas alturas del partido no tienen ni siquiera lo que le llaman esos asuntos de, ¿cómo se llama? Lo de después de la muerte, los ezequiales, preezequiales. Nadie quiere irse para allá, nadie. Pero hay muchas familias que no tienen ni siquiera eso asegurado. Y cuando alguien muere, se desatan más crisis aparte de la pérdida del ser querido. Porque a esa hora apenas a buscar, ¿cómo? Porque no se ha pensado, no solo en invertir bien en negocios, salud, seguridad, sino en estos asuntos también. Tenemos que buscar asesoría y consejo antes de invertir dinero en algo. Pero hay algunos que no, simplemente invierten y ni siquiera piden un consejo a alguien que tenga experiencia en esas partes. Número 4, tenemos que aprender a no ser despilfarradores, no ser pródigos. Eso es lo que significa la palabra pródigo, un derrochador, un manirroto, un botaratas. Diga al que está a su lado, eso sí espero que no te lo estén diciendo a ti. ¿Por qué? Porque la gente despilfarradora, pródiga, derrochadora, manirrota, botaratas, como el hijo pródigo, le dieron la herencia antes de tiempo, porque él la pidió antes de tiempo. Imagínense cómo se siente un padre cuando el hijo le pide la herencia antes de tiempo. Y el tipo va y gasta todo en cosas malas. Y luego viene en estado de mendicidad, porque era un botaratas, un pródigo. Número 5. Debemos saber tener dominio propio, y esto creo que no solo es para los hombres, pero también para las mujeres, a la hora de comprar. En cuanto a comprar se requiere, debemos tener ¿qué? Dominio propio. No comprar cosas innecesarias o que no sean de extrema urgencia, pero las mujeres y los hombres también hoy en día con la cultura del consumismo somos fácil arrastrados por las promociones y disque promoción. Y dice está barato, pero le ponen 5,999, vale 6,000, pero le dicen, y uno dice, oh, está barato. Y la gente fácilmente es arrastrada por la cultura del consumismo. Número 6. Debemos establecer prioridades económicas. Primero Dios, luego mi familia y luego la obra de Dios. Si usted establece prioridades, entonces usted tendrá hasta para ayudar a alguien más. De lo contrario, usted no puede hacerlo. Hay gente que dice, no, ayudemos, pero ni siquiera ellos tienen orden en su propia vida. Si usted quiere que el mundo cambie, debe cambiar primero su propio mundo. Número 7. Debemos abstenernos, y esta sí quiero que le pongan todo el cuidado,
de endeudarnos y procurar ser libres a toda costa con la ayuda de Dios de las deudas. Oh, las deudas son terribles. Hay gente que ha tenido problemas hasta psicológicos por el tema de las deudas, hasta físicos por el tema de las deudas. Todo esto hace parte de una sabia administración del área de la economía. Conozco casos de personas que pueden ser fieles en sus votos, ofrendas, primicias y todo lo demás, pero son gente que no hace lo que acabamos de ver, no ahorran, no hacen presupuesto, no hacen buenas inversiones, son manirrotos, no tienen dominio propio en cuanto al comprar, no tienen prioridades claras, no tienen una logística, un orden, no viven más que endeudados y eso les trae ruina. Y no se dan cuenta que los códigos de bendición Dios todos los dejó en su palabra, todos están en su palabra para que los pongamos en práctica. Estos principios siempre están ligados a varios factores que son necesarios cuando de dar se trata, y más aún cuando se hace en pro del avance del reino. Nuestro dar bíblicamente debe tener 5 características o 5 aditamentos fundamentales. Es decir, si usted va a dar para la obra de Dios, seamos claros, si usted no tiene claro un principio, por eso me doy la tarea de explicar cada vez que se va a practicar algo, ¿por qué primicias? ¿Por qué votos? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Usted debe tener bases bíblicas, usted debe saber por qué lo hace, pero si usted no lo hace con estas 5 características, aunque lo haga, usted no va a ser alguien verdaderamente bendecido por Dios. Número 1, debe dar con fe. ¿Debe dar con qué? Con fe. Número 2, debe dar con fidelidad. Yo le soy sincero y lo digo por testimonio. Cuando yo aprendí a diezmar, a dar mis primicias, mis votos, lo aprendí cuando era un pequeño. Cuando iban a ofrendar, nunca mi padre me iba a buscar a mí. En el 99% de veces yo iba a buscar a mi padre y le decía, papá, la monedita para ofrendar. Porque yo aprendí a dar con fe, pero también con fidelidad. Porque hay muchos niños que van y le piden la monedita, las 2 monedas, y la más grande se la meten acá y la más pequeñita la tiran allá. Y eso es deshonrar a Dios en algo tan pequeño. Y el que es infiel en lo poco, Dios no lo va a poner sobre más. Y hay gente que dice, oh, yo cuando Dios me bendiga más lo hago. Hermano, si usted no es fiel a la hora de dar sus diezmos, votos, sus primicias con algo pequeño, imagínese cuando usted tenga más. Número 3, dar con amor. ¿Dar con qué? No con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Número 4, dar con alegría. No allí con cara de limón, ni de escopeta, ni de revólver, sino con alegría. Mira el que está a su lado, a ver qué cara de alegría tiene. La gente generosa es gente alegre. Y número 5, dar con generosidad. O sea que son 5 cosas, diga, fe, fidelidad, amor, alegría, generosidad. Porque cuando alguien da y en el fondo del corazón le queda como que, uy, es que usted no tiene un verdadero corazón amoroso ni alegre todavía. Dios debe sanar esa área de su vida y todo parte del entendimiento de quién es lo que usted tiene. Si usted sigue dando pensando que es de su dinero, es de lo suyo, usted no tiene claro ni siquiera el principio más importante. La Biblia dice, dad y se os dará. Eso implica obediencia. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. La Biblia no dice, espere que den para dar, dice, dad y se os dará. Pero la mayoría de gente con mentalidad pagana dice, no, cuando me den. Algunos incluso dicen, yo doy cuando tenga, y en realidad nunca tiene porque nunca da. Número 2, hay que dar con el entendimiento de que sembramos una semilla, diga semilla.
Eso implica calidad. La Biblia dice en 2 Corintios 9:6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará, dígalo conmigo, escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es dar con el entendimiento de que sembramos una semilla. Y sembrar una semilla significa algo que va a dar vida, va a dar fruto. No es lo mismo estamos enterrando que estamos sembrando. Cuando estamos enterrando algo que ha muerto, y aún en la resurrección el cuerpo sirve como una semilla para el siguiente cuerpo, el cuerpo glorificado. Pero acá en el sentido literal, cuando alguien entierra, dice, ese murió. Pero cuando usted entiende que cuando da para la obra de Dios, lo que está haciendo es sembrando una semilla, usted da, pero da con calidad, además de dar con obediencia. Aquí hay personas que trabajan en ese asunto de la agricultura y saben de las siembras y saben que si usted en la vida quiere tener buenas cosechas, yo lo aprendí con mi abuelo cuando me enseñaba a cortar la cantidad de granitos, los 42 granitos de la espiga y todo el asunto, y me enseñaba cómo eso se multiplica y me enseñaba cosas que él había aprendido en su experiencia como agricultor. Pero él me decía, siempre escogemos la mejor semilla para sembrar. ¿Sabe qué está pasando? Que hay mucha gente que para Dios no está haciendo verdaderamente un análisis de con qué calidad y corazón está dando. Número 3, diga, dar con generosidad. Esto implica, aquí viene el punto, dar con generosidad implica sacrificio, diga sacrificio. Diga obediencia, diga calidad, pero aquí viene la tercera cosa, sacrificio. 2 Corintios 8, 1 al 5. Aquí les voy a soltar unas escrituras que a mí me han tocado profundamente. Mire lo que dice. 2 Corintios 8, 1 en adelante. Ahora quiero que sepan, amados hermanos. Esto es Pablo a la iglesia en Corinto, a las iglesias de allí. Lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Les testifica a los corintios, miren lo que hizo Dios en su bondad con las iglesias de Macedonia. Dice, estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres. Pero escuchen esto, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez, escuchen esto, tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios quería. Está hablando de las iglesias en Macedonia que estaban en un estado de pobreza, en un estado difícil, pero cuando hubo necesidad en otro lugar, a la hora de ofrendar, ellos dice que rogaban, suplicaban tener el privilegio de ofrendar. Y Pablo dice, doy fe que ellos estaban en extremada pobreza, pero ellos no tenían el problema de muchos, que además de ser pobres son tacaños. Eso sí es terrible. Eso es como el que es feo y abusivo. Así de terrible. Además de feo, grosero. Estas personas no, estas personas eran pobres económicamente, pero eran ricos en generosidad. De manera que le rogaban, dice a Pablo una y otra vez, no una vez, sino mucho más de lo que podían, de poder dar con generosidad. Incluso dice que hubo un momento de tal nivel de escasez que ellos dijeron, llegó el momento donde esta vez, si de verdad no tenemos nada que dar económicamente, no tenemos para dar, pero dijeron, sí podemos ofrecer nosotros mismos nuestros servicios. ¿En qué podemos ayudar a la obra del Señor? Amados hermanos, qué bueno que se levante una generación al estilo de la iglesia de Macedonia, que no esté esperando a tener riquezas para ser generoso, sino que sea generoso al estilo de un verdadero hijo de Dios.
Aún en el momento de más dificultad, yo aprendí esa generosidad de mi papá. Hay mucha gente que me ha dicho, no quiero pasar por ahí. ¿Por qué? Porque cada que yo paso, él me regala los dulces, me regala los confites, me regala todo y me da pena. Digo, en lugar de hacer eso, vaya, porque cuando usted le recibe, usted le está dando más bendición a él. Porque él da y Dios le devuelve mucho más. No, pues es que las mentas, y una menta, ¿cuánto ganará? No, recíbale las mentas que quiera. Pero hágalo entendiendo que al recibirle, usted también le está dando bendición. Yo he aprendido en los últimos años, y lo testifico y doy gracias a Dios por eso. Había momentos donde tuve que ir a predicar a algunos lugares pidiendo prestado en algunas ocasiones, donde mis zapatos eran zapatos rotos y me daba vergüenza arrodillarme hacia el altar porque se me miraba hasta la punta de la media. Las camisas eran terribles. Y eso dice que era la más nueva, pero no sabía uno ni qué color era realmente por lo que estaba allá. Pero yo aprendí a serle fiel a Dios en esos momentos. Y había momentos donde en algunos lugares aún lo que me daban no me era suficiente ni para volver. A veces me tocaba pedir dinero para volver otra vez y luego pagar, hasta que aprendí a andar bajo todos los códigos de provisión económica. Y hay muchos lugares donde Dios me ha dicho, los pastores o las familias que me han invitado a predicar me dicen, pastor, mire, esta es la ofrenda. Yo le digo, amén, Dios lo bendiga. Ahora permítame orar. Señor, te doy gracias, esto me lo entregaste tú a mí. Ahora, mi hermano, permítame, yo le vuelvo a dar una ofrenda y algo más. Y yo no le estoy menospreciando, al contrario, le estoy diciendo, yo recibo, porque igual lo recibo, ahora ya es mío, ahora yo se lo entrego a usted. Y he aprendido a ser bendecido. Hace unos días había un pastor, una iglesia, algún lugar por ahí que estaban pasando una situación muy difícil. Me dijeron, pastor, ¿será que puede apoyar esa obra, esa iglesia, dándole aunque sea 50,000, 20,000 pesitos al mes para pagar de pronto el arrendo, y en un arrendo caro? Le dije, mire, lo que tengo en este momento son 600,000 pesos para que puedan apoyarle al hermano allá. Fue exactamente dar eso. Al día siguiente entró un dinero que fue probablemente uno de los diezmos más altos que ha entrado en los últimos años. No pasó ni 24 horas. Amado hermano, porque dependiendo de dónde sembramos, también viene el galardón. Dios se toma tan en cuenta todo que la Biblia dice, a Jehová presta el que da al pobre, pero también dice, el que, escuche bien, escuche bien, a Jehová presta el que da al pobre. Es decir, si alguien le da a un necesitado, Dios lo tiene en cuenta, pero también dice, el que da, aunque sea un vaso de agua a uno de mis pequeñitos, pero también dice, y el que da al profeta, recompensa de profeta tendrá. No es lo mismo darle al pobre que al pequeñito y que al profeta de Dios. Y la razón por la cual muchos no están en bendición es porque algunos dicen, no, yo eso en vez de diezmarle, yo le diezmo al que anda pidiendo allá en la esquina. ¿Y usted sabe para qué lo pide? Para metérselo por la nariz. Hay más de uno que dice, no, así, yo no sé si usted ha escuchado, pero hay gente que dice, no, en vez de estar diezmando y ofrendando, más bien démosle a los pobres. Y resulta que muchos son pobres porque no aplican estos códigos. Muchos son pobres porque son perezosos, vagos, tienen problemas con los vicios. Y hay gente, en cambio, que ha prosperado porque ellos son los que aplican los códigos de bendición. Y si usted va a ayudar, también tenga discernimiento de a quién va a ayudar. Porque la Biblia también nos enseña los códigos de la diferencia entre las viudas que debían ser ayudadas y las que no debían ser ayudadas. Es decir, si es joven, que trabaje. Pero si esta mujer no puede, entonces ahí así. La Biblia es clara, aún en el cómo ayudar a los pobres. Pero el cuento diabólico marxista, socialista y comunista es, todos los pobrecitos son pobrecitos y los ricos son malos, y resulta que no. Hay ricos que son así porque han aplicado códigos de éxito. Y hay pobres que son así por su propia pereza.
Yo conocí el caso de una persona conocida que me contaba cómo en Barranquilla hay una persona que tiene prácticamente dañada una pierna podrida por alguna úlcera, una cosa rara, y él está por todos los lugares, en los semáforos pidiendo y mostrando su pierna, y alguien fue movido a misericordia y le dijo: mire, yo tengo el dinero suficiente para ayudarle en su tratamiento, para que le hagan todo. Y ¿sabe la respuesta de este? Dijo: no, yo gano más así, pidiendo dinerito así. Dice: pero vas a perder tu pierna. Dice: no, pero yo así. Y él le ofrecía trabajo y tampoco quiso hacerlo. Porque hay gente que está acostumbrada a ser mantenido, pero en el mal sentido de la palabra. Porque a la larga todos, Dios es el que nos sostiene. Pero hay algunos que son de ese nivel. Así que diga conmigo: Dios es bueno y nos enseña códigos de prosperidad. Y los códigos de prosperidad los vemos allí. Aún los más pobres dice que eran abundantes en dar. Isaías 32:8 dice: pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. En cambio hay otros que andan pensando en cómo no dar. Hay algunos que lloran para pedir y luego lloran por no dar. Porque ese es el problema de muchos. Señor, bendíceme ahora, hasta cantan el coro. Pero cuando de dar se trata, allí sí ya es otro problema. Este servidor escribió este pensamiento: los hijos de Dios, de un Dios generoso, oigan bien, digan conmigo, los hijos de un Dios generoso. Escuchen esto: debemos ser por naturaleza transformada también generosos como nuestro Padre. Porque la naturaleza no transformada tiene todas las características de Satanás. El egoísmo también hace parte de eso. Pero cuando alguien es generoso, tiene la naturaleza del Padre. Ahora, para dar no se necesita ser rico, solo se necesita ser generoso. La generosidad va más allá del nivel social. Hay pobres avarientos y hay ricos agarrados también. Hay quienes dicen: doy cuando tenga, pero nunca tienen porque nunca dan. Aquí viene algo que me impactó. En Lucas 8:3 dice: Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían a Jesús de sus bienes. Pero eran mujeres pudientes o de posiciones sociales especiales y podían servir también con sus bienes, porque hay algunos que dicen: no, Jesús nunca habló de dinero. Entonces, ¿para qué tenía tesorero? Éxodo 36:5-7. Este texto, yo hasta el día de hoy no he escuchado alguna iglesia donde tengan que hacer esto, pero se los voy a leer. Éxodo 36:5-7. Cuando Dios dice: me van a construir el tabernáculo y me va el pueblo. Mire que Dios no dijo: vayan allá a Egipto ni a los orfeos. No, nos dice el pueblo ahí en pleno desierto: ustedes van a ofrendar para construirme mi santuario, el tabernáculo, el portátil tabernáculo. Y en esa ocasión el pueblo, liberado de esclavitud pero agradecido por los beneficios recibidos, demostró generosidad. Porque cuando alguien es agradecido por los beneficios recibidos, lo mínimo que surge es la generosidad. Éxodo 36:5-7 dice: y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Yo soy profesor en el instituto y les enseñaba acerca de los cálculos de peso de todos los materiales de tabernáculo, que van desde bronce, oro, plata, madera de acacia, tipo de telas, de pieles de animales, todo eso. Y los cálculos equivalen entre 8 a 9 toneladas de peso. De 8 a 9 toneladas. Y la Biblia muestra que aunque el equivalente era de 8 a 9 toneladas de materiales para los inmobiliarios del tabernáculo, la Biblia dice que el pueblo empezó a traer mucho más de lo que se necesitaba. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: imagínense que toque llegar ahorita el jueves en el día de primicia, mandar un pregonero para que esto surja. Miren lo que dice: entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre, un pregonero era el que levantaba la voz e iba por los lugares y decía cosas así: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario
¿Qué? ¿Está diciendo que ya no llevan ofrendas? Sí, así decía. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Imagínense que tengo que decir, hermanos, mandar por el WhatsApp. Ningún hermano, ninguna hermana haga más porque ya no hay, ya no llenaron el salón, mis hermanos, y ya no alcanzan los hermanos. Qué lindo que lleguemos a un nivel de generosidad de esas, entendiendo que vale más la libertad de la esclavitud de Egipto que el dar 4 o 10 o 10,000 centavos. Porque es que hay gente que como que le pesa más dar dinero para la obra de Dios y no valora que la salvación suya ni siquiera usted la puede pagar con todo el dinero que usted tiene. Vale la sangre de Jesucristo. Así que la generosidad, aunada a los principios infalibles del dar y las pautas de la buena mayordomía, traen prosperidad. Ahora, yo creo que ya entendieron esto. ¿Cuántos de verdad queremos ser prósperos? Eso, amén, amén, amén. ¿Cuántos de verdad quieren serlo? Proverbios 11:25, Proverbios 11:25 dice: el alma generosa será prosperada, y el que se mire esto, qué lindo este código, y el que saciare, él también será saciado. En otras palabras, está diciendo que hay un código, una ley espiritual, que cuando alguien es generoso, eso atrae prosperidad, y cuando alguien da, eso trae saciedad. Qué hermoso eso. Diga conmigo, Jesús es el juez de nuestras finanzas. Hoy concluiremos con esto. Esto es solamente la introducción realmente a la enseñanza. Pero vaya por favor a Marcos 12:41 al 44. Mientras usted llega allá, leo esto. El diezmo, alguien escribió, protege lo que tienes. El diezmo protege lo que tienes. La ofrenda multiplica lo que tienes, pero la primicia santifica lo que viene. El pastor Said Díaz hace pocos días estuvo predicando y salió rimado. El pastor Said Díaz hace pocos días estuvo predicando. El pastor Said Díaz predicó y tomé la nota de la frase. Él dijo: las primicias son un principio de honra que se aplica cuando entendemos que Dios merece lo primero y lo mejor. Para los que honramos a Dios hay bendiciones aceleradas, dijo él. Y yo digo amén a eso. Así que mire eso. Vaya por favor a Marcos 12:41 al 44, pero yo voy a leer en la DHH, o sea, versión Dios habla hoy. Jesús estaba una vez sentado frente a los cofres de las ofrendas. ¿Qué estaba haciendo? Mirando cómo la gente echaba dinero en ellos. Muchos ricos echaban mucho dinero. En esto llegó una viuda pobre y echó en uno de los cofres 2 moneditas de cobre de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros que echan dinero en los cofres, pues todos dan de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Mire qué nivel de situación la de esa mujer. Las 2 blancas, las 2 moneditas de cobre. ¿Cómo dice ahí en su versión? Cuando decía las 2 ¿qué? 2 blancas, ajá, acá dice 2 moneditas de cobre, muy bien. Y mire eso, era tal la situación de la mujer que cuando fue a ofrendar, como tenía un corazón generoso, Jesús estaba allí. Pero ella probablemente no tenía todo ese conocimiento de quién es que estaba mirándole allí directamente. Y el texto dice que ella deposita, no, cualquiera diría, oh, pero qué poquito, dos blancas, 2 moneditas, como decir hoy en día, bueno, 2 moneditas de esas de 50, chiquitas, que ya no las quieren ni recibir en las tiendas. Pero el Señor dice algo claro: ella dio
más que los demás. Porque en la lógica de Dios no se mide la cantidad en el sentido de cuánto me queda, sino en el sentido de cuánto doy. En el sentido de ella dio todo lo que tenía, incluso dice esta versión, para vivir. Los otros echaban montones, pero era solamente una sobra para exhibir lo que daban. Amados hermanos, qué bueno que nosotros tengamos un buen espíritu a la hora de dar. Porque el predicador Adrian Rogers dijo alguna vez que precisamente el nervio más delicado es el que conecta el corazón o el oído con la billetera, algo así. Porque hay gente que le tocan eso. Y amado hermano, usted y yo necesitamos saber sencillamente que somos administradores de las bendiciones de Dios, y un día vamos a ser llamados a cuentas por la manera como manejemos lo que Dios nos da. Quiero concluir con esto, para que usted se haga una idea, porque ya en el próximo mensaje entonces entraremos de lleno en el análisis de lo que son las primicias, y la idea es que usted tenga claro esto. El pastor David Zúñiga dijo: el diezmo atrae la bendición del cielo, las ofrendas activan las bendiciones de la tierra, las primicias impiden que las bendiciones se escapen de la casa. Y no solamente queremos que las bendiciones vengan, no solamente que estén, sino que permanezcan y que no se escapen de nuestra casa. El pastor Samuel Valverde, también hablando al respecto, dijo algo: el diezmo es el plan de Dios para la abundancia. Las ofrendas son el plan de Dios para el intercambio, es dar para recibir. Pero las primicias son el plan de Dios para que repose la bendición en la casa. Y amado, Romano dice claramente que si las primicias son santas, entonces todo el resto será santificado. Y estamos entregando nuestro ayuno de primicias hoy, en este día de primicias de la semana, entregando una semana también. Pero el jueves, Dios mediante, o el culto especial que tendremos, usted, de lo que Dios le ha dado, hágalo de corazón, entendiendo que según Proverbios 3, 9 al 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. La razón por la cual hay un desbalance en algunas congregaciones es porque hay congregaciones donde se hace énfasis solo en las bendiciones económicas y se olvidan de la santidad y la salvación. Hay algunos que hacen énfasis, y eso suele pasar en las iglesias universitarias promedio, hacen énfasis en la doctrina y en la santidad y en la salvación, y hay un desbalance en la prosperidad de Dios. Y por esa razón, cuando alguien ve a muchos, dice: bueno, pero es que usted es cristiano y hablan de todo eso, pero mire, o sea, los veo que empezaron a ir de mal en peor. Y es porque no están aplicando estos códigos de bendición. Ahora, obviamente no siempre, hay momentos como el estilo Job, entró en una quiebra por un propósito espiritual, pero no se quedó pobre toda la vida. Él volvió a postrer estado, y su postrer estado fue el doble que lo que tenía al principio. Pablo nunca siempre estuvo en escasez, también estuvo en abundancia. Entonces, amados, el punto es que no se queden con el concepto de muchos de: no, yo así soy, bueno, yo alabo así. No, no, Dios lo llamó a usted para ser bendecido, para bendecir, no para hacer cola, sino para hacer cabeza, no para andar decepcionando, sino para andar inspirando, de manera que cuando alguien te ve a ti, dice: yo quiero ser como es mi tía, mi primo, mi hermano, que cuando entró al camino del evangelio hasta empezó a vestirse mejor. Hay mucha gente que piensa que porque uno se viste así es archimillonario, y no, simplemente es porque tiene la bendición del cielo, la prosperidad de Dios. Y hay muchos que viven atados a los vicios, a las drogas, a la esclavitud, al pecado. Y es triste decirlo, pero hay mucho evangélico que antes de ser cristiano eran generosos para la droga, para el bazuco, para la marihuana, para las cosas del mundo. Se metían en burdeles, se metían en prostíbulos, se metían al alcohol, gastaban, pedían prestado. Pero cuando llegan a donde el Dios que les da todo, se vuelven duros para dar. ¿Qué pasa? Es que no han entendido la revelación del dar.
Eran muy generosos para lo pecaminoso, muy agarrados para lo espiritual. Pero yo sé que aquí en esta iglesia, y doy fe de eso, aquí en esta iglesia hay un espíritu de generosidad. Aquí hay gente entre ustedes que en sus diferentes labores y en sus diferentes escenarios son de bendición para otros, pero también son de bendición para su familia, pero también son de bendición para la iglesia del Señor. Yo quiero que se ponga en pie porque vamos a orar por su bendición financiera. Cuando nosotros dedicamos nuestras primicias a Dios, lo que estamos diciendo es: Señor, yo aprendí que a ti no solamente se te honra con canto, coro, alabanza, predicación, oración, a ti también se te honra, según la Biblia, no según este servidor, según la Biblia, también se te honra con los bienes. Empezando porque no son nuestros, simplemente los separamos para Él. Yo ya tengo la primicia que voy a dar este día. Yo le decía: Señor, lo primero que ingrese, las primeras bendiciones que me lleguen el domingo van a ser para mi primicia de aquel día. Las primicias son de aquello que Dios le ha dado, lo primero que Dios le dé. Algunos diferentes maneras, es más, yo les mandé el estudio ahí al WhatsApp, pueden ir leyendo, adelantando, pueden leer, surgen preguntas, estoy para responder. Pero el punto, amados hermanos, es que cuando usted entiende que Dios es primero en todo, en su casa, en su trabajo, en su empleo, en lo que Dios le ha dado, todo lo demás será bendecido. Y yo sé que entre ustedes hay gente tan próspera, tan bendecida, y doy gloria a Dios por eso, porque son gente que tiene la capacidad de emprendimiento, de ahorro. Incluso algunos han aplicado estos códigos mencionados, pero les hace falta algo más. Hagan un balance en su vida financiera, donde Dios sea el primero. La Biblia dice en Malaquías que cuando alguien aplica esos códigos de bendición, Dios reprende al devorador. Dios increpa, Dios echa fuera al devorador. Hay ruina, hay fraude, hay robos, hay maldiciones, hay gente tan dañada en su mente. A nosotros nos ha tocado ir a orar siempre. Vea, pastor, venga a orar, que aquí nos echaron un poco de polvo raro, que dicen que es de tierra de cementerio. Gente que tiene esas mentalidades diabólicas de maldecir a otros, cuando no saben que eso también se les devuelve a ellos. Pero nosotros, en lugar de hacer eso, vamos y declaramos bendición, bendición, bendición. Quiero que allí donde está usted ponga en su corazón todo lo que Dios le ha dado en este año, hasta este día, en el año anterior, su trabajo, su labor, su empresa, su emprendimiento. Y quiero que usted le diga: Señor, yo esto lo pongo en tus manos. Te doy gracias por darme la inteligencia, por darme la sabiduría, por darme la fuerza. Aquí hay ancianos, hay ancianas muy trabajadores, muy fuertes. Gente que ha sido de bendición para sus familias. Lo que estoy enseñando, gran parte de los principios lo aprendí a través de mis padres, que me enseñaron qué es poner a Dios primero, cómo es dar de lo que Dios me ha dado y dar con gratitud, no con dolor. Yo les testificaba de cómo una vez, cuando por casi 2 o 3 veces me han atracado, y esa fue una de ellas, cuando iba llegando a casi una cuadra de la congregación, después de venir de más de 15 días de una agenda apretada, predicando como evangelista. No era pastor, era evangelista en esa época, y había ido, y yo estaba teniendo deudas y unas circunstancias difíciles, y yo llegué y tenía un dinero aquí. Decía: Señor, gracias por esto, porque con esto voy a poder pagar parte de ese dinero. Y había sacado aparte lo que Dios me había dicho. El diezmo estaba justo aquí en la billetera. Yo recuerdo que iba con quien ahora es mi esposa, la hermana Ángela, y recuerdo que ese día me encuellaron. Alguien me puso un cuchillo acá y el otro tenía un machete grandote de frente. Y ella empezó a invocar el nombre de Jesús. Yo recuerdo tanto, ella invocaba mucho el nombre de Jesús. Yo sentí un escalofrío desde mi cabeza hasta mis pies. Ese día sentí, vino algo como a mi mente. No puedo decirle si era una visión, no. Simplemente era como un presentimiento de que ese día me iban a matar. Yo recuerdo que cuando me tenían así, ella empezó a invocar el nombre de Jesús, y ella me cuenta que ella sintió exactamente lo mismo. Sintió que ese día me iban a quitar la vida. Por eso ella empezó a gritar: hay poder en el nombre de Jesús. Y aunque tenía miedo, pero el nombre de Jesús es la autoridad mayor que nosotros los hijos de Dios tenemos. Y yo recuerdo ese día como ellos me metieron las manos por todos lados. Yo estaba quieto, y uno de ellos, el que me tenía encollado atrás, me dijo estas palabras. Dijo: no te muevas, no te muevas. Yo le dije: no, yo estoy quieto, yo no me voy a mover. Tú no tienes razonamiento, no vas a ir a hacer una locura en un momento de eso.
Yo le decía, no, yo estoy quieto. Decía, no te muevas, no te muevas. Y él empezaba a hacer así. Yo recuerdo que él temblaba y pensaba que era yo el que me estaba moviendo, porque estaba temblando era él. No sé qué pasó, no sé qué vieron, no sé qué sucedió. Lo único que sé es que se llevaron todo lo de los bolsos, todo, menos la billetera donde estaba el diezmo. Yo recuerdo que ese día aparte tenía algunas diferencias con el pastor. Habíamos tenido algunas pequeñas diferencias, pero yo había entendido hacia dónde iba mi honra. Y ese día dije, Señor, bueno, me quedé sin un peso y tenía un buen monto. Las deudas siguen allí, no sé ahora cómo voy a pagar. Fueron 15 días en varios lugares en el Cauca predicando. Lo único que es, aparte se me robaron unas memorias, unos celulares, porque había un hermano que le gustaba que grabe las prédicas. Y para él, porque no era mi celular, era el de él, también se lo robaron. Al final me tocó devolverles y pagar todo eso. Y ese día fui, hice lo que aprendí desde niño. Señor, me arrodillé, Señor, te doy gracias, hoy puedo diezmar. Te doy gracias porque me guardaste la vida. Pudieron habérmela quitado, pero aquí estoy por tu gracia. Voy a dar de lo que tú me das. Deposité allí. Hermano, no hubo necesidad de hacer una sola gira más para poder ser libre de todas las deudas que tenía. Y hasta el día de hoy he aprendido que cuando usted pone a Dios primero, porque poco tiempo después vino bendición, provisión de donde yo no esperaba, de donde yo no imaginaba, y me ayudó el Señor no solo a pagar, sino que hoy le estoy diciendo, hermano, yo tuve deudas de muchos años difíciles de pagar por falta de cumplir muchos de esos códigos que he mencionado, pero cuando Dios me liberó, yo puedo dar testimonio que fue primero porque entendí y aprendí a poner a Dios primero en todo. Yo hubiese podido decir, Señor, bueno, se robaron el resto y aquí está lo del, pues aunque sea con esto me quedo. No, yo dije, Señor, esto es de lo suyo. Y Dios nunca me ha fallado. Yo sé que aquí entre ustedes hay gente que puede dar fe a eso. Levante sus manos y ore conmigo. Señor, yo te doy gracias porque yo sé que estoy hablando a una hermosa congregación, una iglesia que está siendo procesada, forjada, madurada, instruida. También soy consciente, Dios mío, de que aquí hay personas que pueden dar testimonio de tu obra, de tus prodigios, de tus señales. Aquí hay gente, Señor, a la que tú les has ayudado a ser libres de deudas de manera sobrenatural. Señor, aún la iglesia misma, Señor, estamos en un proceso, pero hemos visto tu mano en cada momento, en cada instante. Pero Señor, el de este día, estamos entrando a este momento donde estaremos, Señor, ahondando y poniendo en práctica y dedicando de manera espiritual, en fe, en alegría. Todo este año lo estaremos dedicando a través de esa fiesta espiritual de primicias. De lo que tú nos das, Señor, hemos traído y traeremos. Y a través de eso, no solo nosotros seremos bendecidos, sino que podremos bendecir a otros más. Señor, te damos gracias porque tú nos has dado, nos has guardado, Señor. Hay aquí algunos que están pasando momentos difíciles, pero yo sé que cuando alguien como aquella viuda pobre entiende los códigos de bendición, entiende los códigos de dar, Señor, tú estás allí no solo para juzgar, sino para soltar la bendición de acuerdo al juicio emitido. Y sabemos que ese día aquella mujer, Señor Jesús, se ha convertido en un testimonio para todos nosotros de cómo aún en su necesidad dio todo lo que tenía. Pero yo estoy completamente convencido de que tú no la dejaste morir, porque aunque tenía algo para vivir, cuando tú ves que alguien te pone primero, tú le derraman bendiciones hasta que sobren y abunden. Nuestros planes pueden ser pequeños, pero tu bendición es superior, tu bendición es mayor. Hoy derrama bendición sobre esta iglesia. Reprende el devorador financiero de estos hijos. Señor, echa fuera toda maldición, toda crisis, todo espíritu de pobreza, toda fuerza contraria de mendicidad, de que escasez. Echa fuera ello y trae la abundancia del cielo. Pero enséñanos a usar las llaves correctas,
la llave del diezmo, la llave de la ofrenda, la llave de la primicia, los códigos de bendición y de administración. Yo declaro que levanta, Señor, emprendedores, empresarios, gente llena de ti, gente ungida en su trabajo, gente ungida en su empleo. Abres puertas para la bendición, de manera que van a testificar: oh, desde ese día mi vida financiera empezó a cambiar. Un lado el pensamiento de egoísmo, echa fuera toda esa mentalidad que te han vendido a través de las redes sociales o el mundo. Gente llena de rencor, de amargura, de odio, de resentimiento. Tú dale gloria a Dios y dale alabanza. Y cuando tú des algo, no solamente canto, alabanza y aplauso y servicio, sino dedica y consagra también tus bienes a Él. Y verás su gloria, verás su derramación de bendición, verás su bendición y provisión, de manera tal que no solo tendrás para ti y para los tuyos y para la iglesia, sino para ayudar a aquellos que también lo necesitan. En el nombre de Jesús, alguien diga: recibo la bendición del cielo. Diga: mi Dios corona mi año en abundancia. Yo declaro que aquellos que tienen deudas de manera milagrosa, cuando aplican los códigos, van a ser libres, y van a dar testimonio de cómo Dios se glorificó. Oh, alguien que pueda alabar a Dios, tributa alabanza, tributa adoración, tributa a Jehová, oh familia de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Alguien que pueda dar ese aplauso y alabanza al Rey de la Gloria en este día. Oh,